Bueno, lo primero de todo, tengo que saludar a quien me va a acompañar en la primera sección de esto. No es lo que esperaba. Y digo que lo primero de todo porque arrancamos precisamente con esta sección, aunque ya yo antes haya hecho la presentación. Ya lo estáis viendo en pantalla, es mi compañero y sin embargo, amigo, Rafa Fernández. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Pues aquí estamos empezando la aventura. Os voy a presentar. Rafa Fernández es periodista deportivo, básicamente, o para ser más exacto, le podéis leer en cordobadeporte.com, medio del que es redactor jefe desde hace no sé cuántos años. También le podéis leer en Marca de vez en cuando. Pero además, por si ya lo conocíais y no lo sabíais, o por si no lo conocíais todavía más a nuestro favor. Os comento que es criminólogo también y por eso precisamente me acompaña o nos acompaña a los que estáis también más allá de la pantalla en esta aventura. Pero lo mejor es que Rafa sea el que diga que iba a decir un taco, diga qué pinta aquí. Bueno, pues sí, como comentas, yo aparte de licenciado en periodismo, también tengo los estudios de experto universitario en criminología, ¿no? Que era lo que se estaba antes, ¿no? De establecerse un grado, diríamos, una licenciatura, ¿no? Para los que somos más antiguos, de criminología en España. Bueno, pues yo hice esos estudios de experto universitario en criminología en el Instituto Interuniversitario Andaluz, aquí de Córdoba, había varios en Andalucía, después ya por desgracia ya desapareció. Pero bueno, yo lo hice allí esos estudios porque, bueno, siempre es verdad que soy un apasionado también, ¿no? De esta rama que nace un poco del derecho pero que en realidad, pues bueno, es una ciencia muy multidisciplinar y que toca pues mucho, bebe de muchas otras ciencias y que, bueno, que estudia evidentemente, pues no solo los crímenes, que quizás es lo que un poco todo el mundo a lo mejor pueda pensar, ¿no? Sino que estudia pues lo que es la delincuencia, digamos, en sí, el delito, el delincuente también, las víctimas y también, bueno, el control social, ¿no? Y al final, bueno, todo eso pensando en hacer quizás una labor preventiva en algunos casos, bueno, para que evidentemente pues, ese mal que también pues, existe, evidentemente, en la sociedad, pues haga el menor daño posible. Efectivamente, la criminología no solo está referida a los crímenes de sangre, hay que decir que en cada programa nos fijaremos pues, en un caso concreto o en varios casos si están relacionados, pero que hoy vamos a hacer una especie de desglose de términos básicos y arrancamos precisamente con eso que comentaba Rafa. La criminología no solo se refiere a los delitos de sangre, ¿no? Asesinatos y demás. Y a partir de ahí creo que va a introducir otra idea, ¿no? Otro concepto. Sí, en realidad un poco es el delito en sí. Evidentemente, delitos pues, pueden ser secuestros, pueden ser mejor estos incendios provocados, ¿no? La piromanía, por ejemplo, ¿no? Que es una de esas desviaciones psíquicas, etcétera. En fin, eso puede ser cualquier tipo de delito, ¿no? Pero sí, en realidad, ya digo, la criminología, pues, digamos que es un poco estudio social, quizás teórico realmente, y que digo, se centra en el delito en sí, pero también eso, en el delincuente, las motivaciones, ¿no? que pueda tener, en la victimología, porque muchas veces pues, estudiando a las víctimas pues se sabe cuál puede ser la próxima, ¿no? Exactamente, ¿no? O también, sobre todo, digo, ese control social, ¿no? De la criminalidad, ¿no? Que simplemente para todos los gobiernos, pues una de las asignaturas siempre pendiente y que preocupa mucho a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que la criminología es una ciencia muy multidisciplinar, ¿no? Yo allí lo notaba, ¿no? Esas asignaturas que yo pude cursar en esos 3 años, entre 2001 y 2004, pues bueno, yo tenía psiquiatría forense, psicología forense, sociología, estadística, de todas esas ciencias se nutre, ¿no? Evidentemente, pues el derecho penal, derecho penitenciario, pues también tiene una gran importancia, ¿no? Pero es verdad que sí que es muy multidisciplinar y que bueno, es una ciencia que quizá a lo mejor para el gran público, ¿no? Que muchas veces cuando vamos a acudir a esos ejemplos fáciles, ¿no? Pues la gente piensa, CSI, ¿no? Esa famosa serie y tal, ¿no? Pues eso debe ser criminología. Bueno, eso realmente más bien es criminalística, ¿no? Que digamos que es el estudio concreto que se hace para averiguar un crimen, ¿no? O bueno, digo, un incendio, una cosa concreta que se quiere estudiar para ver quién ha sido el autor, básicamente, y buscar después un proceso penal, ¿no?
pero realmente la criminología hace un estudio más amplio, quizás una cosa más digamos, en el marco más teórico, y sobre todo por eso busca eso, las causas, las consecuencias, por qué delinquen las personas, en fin, todo ese tipo de factores bueno, que hace que, ¿no? que evidentemente los crímenes, entre comillas, van a existir siempre, ¿no? Eso está un poco a la orden del día en todos los países. Evidentemente, pues hay algunos con unos picos de criminalidad mucho más altos, otros que muchas veces son más seguros, pero después no tanto, porque a lo mejor, fíjate que a lo mejor Noruega no pensáramos quizá y vamos a tocar ahora dentro de poco un caso que fue uno de los más, digamos, de los más abyectos, ¿no? Que podemos encontrar, ¿no? Entonces, es verdad que es una cosa que yo creo que no es cuestión de una fascinación morbosa, ¿no? Que también existe, ¿no? Por muchos criminales, etcétera, ¿no? O sea, esa groupie, ¿no? De los criminales, ¿no? Sino de que no mirar hacia otro lado, estudiar por qué se cometen esos delitos para intentar que se produzcan lo menos posible, ¿no? Criminología, criminalística, nosotros sí es verdad que nos vamos a fijar un poquito más en los delitos de sangre, no únicamente, pero sí nos vamos a fijar un poquito más en los delitos de sangre. Y ahí yo creo que todo el mundo tiene una duda. ¿Qué es asesinato y qué es homicidio? Sí, bueno, en realidad es una discusión que viene a cuento. Yo creo que un poco en este primer programa vamos a tocar varios conceptos que nos puedan permitir de una pequeña guía para los que después vamos a ir tocando en los siguientes capítulos, ¿no? Y efectivamente es una definición que hay que hacer, ¿no? Digamos que el homicidio es un delito contra la vida humana por el cual una persona quita la vida a otra, ¿no? Es un tipo que está penado por nuestro Código Penal entre 10 y 15 años, ¿no? El homicidio puede ser doloso cuando hay una intención de que al final se produzca ese resultado, puede ser imprudente, ¿no? El típico caso de atropello a más a otra persona que va a demasiada velocidad y comete lo que se hizo un homicidio imprudente. Y después, bueno, también existe un concepto que es el homicidio perintencional, que casi me trabuco, que es un poco cuando no exactamente por un dolo, pero no se comete por imprudencia. El caso más sencillo, cuando alguien además yo quería pegarle en la cabeza y darle, pero ese bastonazo causó una muerte, ¿no? Entonces realmente es un concepto que no está realmente, digamos, definido, digamos, penalmente, pero sí que por jurisprudencia y por doctrina, pues también se considera, ¿no? ¿Y qué es el asesinato? Pues el asesinato, digamos, que es un tipo agravado de homicidio. Es cuando se comete con una serie de circunstancias, como puede ser, por ejemplo, a lo mejor el ensañamiento, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Y evidentemente, pues se va a sancionar penalmente más gravemente. En vez de 10 a 15 años, pues está entre los 15 y los 20, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que podemos desarrollar algo más lo que es un poco el asesinato en sí, o esa forma agravada, ¿no? Sí, sobre todo el asesinato entiendo que entraría el conocimiento de que se va a matar a la otra persona, ¿no? Por decirlo coloquialmente. Sí, es que tiene muchas veces, ¿tú te acuerdas de eso que se decía, ¿no? Lo ha cometido con premeditación y alevosía, ¿no? Se decía, ¿no? Lo hemos escuchado todos quizá cuando éramos pequeños, en algún caso que ya se sacaba de lo penal a aplicarlo a cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Bueno, realmente la premeditación ya no existe penalmente, puesto que eso es lo que define el asesinato, ¿no? Digamos que hay una planificación, hay una voluntad clara de hacer Eso es. porque digamos que el homicidio puede ser, te digo, puede ser un homicidio imprudente incluso, ¿no? Pero realmente el asesinato sí hay quizá una planificación y sobre todo realmente se estudian tres cosas, se aplican tres cosas, que es la alevosía, que es cuando se buscan métodos o formas para garantizar que se produzca ese resultado final. El típico caso, está esperando en un callejón oscuro y le pega un tiro a la víctima sin que tenga posibilidad de defensa, ¿no? Pensamos que ese es un caso de alevosía. Después está lo que hemos comentado antes, el ensañamiento, que quizás no es tanto un poco lo que la gente pueda pensar, y después también Rafa, deja el ensañamiento y lo miramos ahora después. Vete a por la tercera. la tercera, digamos que es el precio, recompensa o promesa, ¿no? El caso famoso digamos, del sicario, ¿no? Porque también puede darse en otras circunstancias, ¿no? Que digamos, se le prometa un dinero a alguien por apartar a otra persona. Bueno, pues eso también sería un tipo agravado de homicidio, sería un asesinato y tendría un castigo penal pues, más grande, de entre 15 y 20 años en España. Porque has aclarado lo de premeditación y ensañamiento lo has adelantado. Ensañamiento, todo el mundo tiende a pensar o tendemos a pensar que es, bueno, le ha pegado 55 puñaladas. Ha habido ensañamiento. No tiene por qué haber 55 puñaladas. Que entienda la gente que estamos utilizando
que estamos hablando coloquialmente, no tiene por qué haber 55 puñaladas, es decir, no tiene por qué insistirse en la muerte. ¿En qué consiste realmente el ensañamiento penalmente? Mira, te voy a poner el ejemplo con las mismas puñaladas. Realmente el ensañamiento sería si tú a una persona la tienes, por ejemplo, atada y lo que hace es que le vas causando heridas en órganos, por ejemplo, no vitales para aumentar su sufrimiento. Ese es básicamente el ensañamiento. Es cuando tú aumentas deliberadamente, inhumanamente, digamos, el dolor de la víctima. O sea, cuando tú no, si que a lo mejor llega, de comillas, ha decidido matar a una persona y le pega un tiro, pues obviamente ahí no hay ensañamiento. Tú has tomado la medida más efectiva para cometerlo. Pero claro, si tú, por ejemplo, vas apuñalando poco a poco y prolongas un sufrimiento, hace un sufrimiento más grande, ahí está buscando un sufrimiento deliberado mayor e inhumano. Entonces eso es lo que se considera el ensañamiento. Por eso muchas veces cuando se dice, por si le ha dado 55 puñaladas, es que a lo mejor, si a la segunda o tercera ya estaba Ya estaba, muerto, claro. las otras 50 no han aumentado el dolor de la víctima porque por desgracia esa persona había perdido la vida ya en la primera acción, ¿no? Entonces, pues por eso ese es el matiz que mucha gente pues le sorprende y hemos echado la mano a la cabeza, pero que en realidad pues sí que penalmente tiene una explicación. Ha hablado de estos tres términos. Estamos en lo que se llamaría agravante. ¿Qué es un agravante? Bueno, ya sabemos que es un agravante porque lo has contado, pero para que la gente lo entienda, ¿cuándo se produce ese agravante y qué quiere decir sobre todo que es un agravante? Vamos. Sí, en el caso, por ejemplo, de los sinatos, lo que hemos comentado, ¿no? Tienen que existir para que se califique penalmente de una forma y no de otra, ¿vale? Entonces, es verdad que ahora mismo ahí lo que también tenemos siempre son atenuantes, eximentes y agravantes. Digamos que eso existe, digamos, en estos tipos penales que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues claro, los agravantes tiene que darse ese caso, el caso del precio, recompensa, promesa, la alevosía, el ensañamiento, es una agravante que permite que exista el asesinato. Y después, claro, existe también otro tipo de cosas que son, digamos, los atenuantes y los eximentes, ¿no? Es verdad que en algunos casos se habla de los eximentes, de está bajo el efecto de las drogas. Eso realmente puede ser un atenuante, pero muy pocas veces va a provocar una eximente total de que una persona no sea penalmente responsable por eso. Sí lo sería en otras circunstancias, que puede ser, por ejemplo, la defensa propia, la legítima defensa, ¿no? Que siempre se ha hablado, o por ejemplo el miedo insuperable, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, a ti te pone una pistola en la cabeza y dice, te voy a matar si no aprietas este botón y con eso activa la bomba. Y tú lo haces, pero lo has hecho porque está bajo un miedo insuperable, que es el miedo a que puedas perder tu propia vida, ¿no? O mejor de tus familiares, ¿no? Entonces, eso sí son circunstancias que pueden ser eximentes, ¿no? Pero bueno, el caso del alcohol y de las drogas, que es lo que puede tener un poco toda la gente en mente, realmente puede ser un atenuante, quitar parte de la pena, pero no una eximente completa, ¿no? La eximente, si es verdad que ahora se considera, por ejemplo, eximente el tema de la minoría de edad, que sabes que en el caso de menores de 18 años, pues se aplica lo que es la ley penal del menor, que tiene un castigo, pues evidentemente que no se juzga como un adulto, ¿no? A la persona, en este caso al adolescente, sino que pueden tener, normalmente los máximos suelen ser de 8 años, normalmente en un reformatorio, diríamos, para que la gente lo entienda, y el caso también de la libertad vigilada, etcétera, pero que evidentemente tiene un castigo penal mucho menor que el que si ya tiene por ejemplo 18 años y un día, pues ya evidentemente tiene otro tipo de responsabilidad penal de cara al Estado, ¿no? Eso en España, porque bueno, si nos vamos a Estados Unidos, los niños, los niños tampoco tienen, efectivamente, estamos hablando del caso español. ¿Qué diferencia hay precisamente entre atenuante y eximente? Aunque lo has dejado ya más o menos claro, atenuante lógicamente es que se puede restar pena, pero eximente podría permitir que una persona deje de ser responsable penalmente, es decir, que para que nos entendamos, que no entre en la cárcel. Sí, el caso de que, por ejemplo, se apreciara una legítima defensa o una circunstancia de medio insuperable, es verdad que es un eximente completo de la pena, ¿no? El atenuante, ¿no? El atenuante pues, sería el estado, por ejemplo, diríamos, lo que se habla muchas veces, un arrebato. Tuvo un arrebato y, digamos que si tú consideras que, o se demuestra que fue, digamos, un estado pasional similar a eso, a la obcecación, al arrebato, pues puede tener un pequeño atenuante. Y después también otra cosa que digamos, se habla en el tema también del atenuante para la pena es cuando, por ejemplo, la persona que confiesa, que antes de que sepa que es sospechoso ya, pues va y confiesa, pues mira, yo he cometido este ilícito penal, pues efectivamente este ilícito penal, pues
si tiene un atenuante, ¿no? También si intenta reparar, digamos, el daño a la víctima de alguna manera antes del juicio oral, pues esos son atenuantes que pueden aplicarle que la pena pues, se reduzca y no sea la máxima, ¿no? Pero bueno, en general, ya digo, la eximente tiene que hacer cosas muy concretas, ¿no? Lo que se habla un poco de, bueno, es que estaba drogado. Eso no te va a eximir de tu responsabilidad penal ni eso. Sí puede darse el caso digamos, de cuando hay digamos, un tema psíquico, ¿no? Que puede haber una persona que se considere que no es penalmente responsable por eso. Entonces, no es que te exima, sino que no irías a la cárcel, si lo llamas un centro, digamos, de psiquiátrico, ¿no? Que en este caso muchos quizás asesinos en serie famosos españoles pues acabaron sus días en centros psiquiátricos, digamos, ya a perpetuidad, pero digamos, no una cárcel, ¿no? Entonces es verdad que ese matiz, esas circunstancias sí existen, ¿no? Pero que nadie piense que muchas veces por el efecto de las drogas o de tal, va a ser una Se va eximente a liar. completa. Yo creo que en España, según por ejemplo yo he podido comprobar, creo que o nunca o casi nunca se ha aplicado una eximente completa por esas circunstancias. Podría preguntarte sobre otra cosa que yo creo que debería ser agravante, pero si te parece lo vamos a dejar para otro programa porque hay un tema de actualidad candente, que es el hecho de que el asesino pues oculte el cadáver y ese cadáver no aparezca y el asesino nunca diga dónde está ese cadáver, ¿no? Yo creo que eso debería de ser un agravante. Estoy hablando del caso de Marta Calvo y estoy completamente de acuerdo con la madre en que el caso de ocultación del cadáver debería de ser un agravante serio, ¿no? Porque se suma más dolor y se revictimiza, ¿no? Pero vamos a seguir un poquito con el guión de terminología que teníamos porque son muchas cosas y no quiero que nos quede nada en el tintero. Volvemos a los asesinatos. Y ahora que está muy de moda el True Crime, True Detective es una serie fantástica que a los dos, por ejemplo, a nosotros dos nos encanta. No lo mismo asesino en serie que asesino en masa. Eso es otra cosa que se tiende a confundir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, el asesino en masa se considera que tienen que ser cuatro o más víctimas, que se pone un poco esa normativa, muchas veces, por ejemplo, una obra de 2006, ¿no? Que digamos que es la clasificación criminal, que se usa mucho en estas circunstancias, un manual de clasificación de este tipo. Y Marta mata a cuatro personas o más en un mismo lugar, ¿no? Digamos, una misma escena del crimen. Un caso muy paradigmático, el caso del atentado de Oklahoma City, ¿no? De Timothy McVeigh, ¿no? Que puso un coche bomba y mató a muchísimas personas, ¿no? Entonces, digamos que eso se llama un asesinato en masa, ¿no? O mejor, por desgracia, lo que pasa muchas veces en los institutos de Estados Unidos, ¿no? De esos jóvenes que deciden, bueno, pues hacer una matanza y posiblemente muchas veces puede acabar con un suicidio, ¿no? Pues eso obviamente sucede todo en un determinado, solamente son asesinatos en masa. El asesino en serie, la diferencia es que hay un periodo de enfriamiento, se considera que tiene que ser tres víctimas o más, y hay un periodo de enfriamiento, digamos, entre un acto y otro. Entonces hay diferentes lugares, diferentes escenas del crimen, y ese periodo de enfriamiento, que ojo, que puede ser incluso años, ¿no? Que Sí. pueden ser normalmente, pues pueden ser mejor semanas o meses, pero puede ser incluso años, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la diferencia entre el asesino en serie, que bueno, los asesinos en serie pues son muy conocidos, ¿no? Desde el caso de Garrupiero, el Matamendigo, o el asesino de la anciana de Santander, por ejemplo, en España, o bueno, en Estados Unidos, pues muchísimos, ¿no? Desde el payaso asesino, asesino del zodiaco, etcétera, ¿no? Hay muchísimos casos que son digamos, asesinos en serie que también, ya te digo, que son un poco los que generan esa mayor, incluso fascinación un poco, pero que yo creo que evidentemente hay que un poco saber, sobre todo, empatizar con las víctimas, ¿no? Muchas veces quizás se olvida bueno, que esas personas, pues causaron un inmenso dolor y que eso es lo principal, ¿no? Las víctimas muchas veces se pierde la perspectiva de la criminología, que debería ser de lo más importante, ¿no? Las víctimas de esos serial killers, ¿no? Y después, bueno, tenemos incluso otro asesino diferente que es el asesino itinerante, que no sé si sabes lo que es. No, pues yo sabía que tenías algo por ahí escondido, ese A en la manga, así que cuéntanos, asesino itinerante. Sí, esto lo vamos a relacionar con lo que comentaba antes de ese famoso caso en Noruega, ¿no? Quizás no lo aplicaríamos
un gran lugar de criminalidad, ¿no? Y sin embargo, pues ocurrió, ¿no? El asesino itinerante, la diferencia es que hay diferentes, digamos, acciones criminales en diferentes lugares, es decir, diferentes, por ejemplo, escenas del crimen, pero no hay periodo de enfriamiento, o sea, suceden consecutivamente sin ese enfriamiento. Y yo estoy hablando del caso de Andrés Breivik. Puso un coche bomba en Oslo y después fue a la isla de Utoya a seguir con un tiroteo, ¿no? Allí en un campamento de jóvenes y con muchísimas víctimas, ¿no? Digamos que eso sería el caso de asesino itinerante, ¿no? Después también, por ejemplo, digo, en el caso de la gente que nos siga, que verá también series de este tipo, pues los típicos casos, ¿no? Que se han podido ver, por ejemplo, en mentes criminales, ¿no? De un asesino que empieza a matar y va, digamos, en una escalada continua de violencia, pero de una ciudad a otra, pero en una acción criminal, digamos, continuada, ¿no? Entonces, digamos que ese sería el caso de uno de los ejemplos de asesino itinerante, ¿no? El asesino en serie, en cambio, no, el asesino en serie comete un acto, ya digo, puede pasar 2, 3 semanas, 2 meses o incluso años, y se hace ese periodo de enfriamiento y después la acción en serie pues pueden tener muchas motivaciones, ¿no? El tema digamos, muchas veces el placer, ¿no? De matar y tal, pero no necesitan de una vez, ¿no? Sino que pueden hacerlo, digamos que eso es un poco su desviación, digamos, mental, no locura, que eso también tenemos que aclararlo, ¿no? Porque muchas veces se habla de esta gente está loca, no es ni mucho menos eso, sino, bueno, que evidentemente pues tienen una forma diferente, ¿no? De apreciar la realidad y en este caso pues pueden dejar incluso mantener una vida normal, normal y después pues ese periodo de caza pues hacerlo, ya digo, semanas o meses después, ¿no? Ahora que has dicho lo de locura, ¿se puede hablar de psicopatía, de sociopatía, de... ¿Qué término sería el correcto? Porque luego también se habla de enajenación, es que estaba enajenado. O como bien has dicho tú, no, es que este tío está loco porque es que piensa de tal forma y hay que tener cuidado con eso. Sí, a ver, es que este hombre se ha vuelto loco, ¿no? La famosa frase, ¿no? Eso realmente muchas veces no es así, ¿no? Es verdad que habría que decir que por fortuna hay personas que son sociópatas o psicópatas, pero nunca llegan a matar. Y te ponen un ejemplo que le perdonen los abogados, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, en cualquier profesión puede haber gente, la tibia gente que son auténticos tiburones dentro de su profesión, ¿no? Pero después esa persona no desarrolla una conducta criminal, ¿no? Pero sí tienen una serie de características que son lo que se habla de la sociopatía, ¿no? Que es sobre todo una gran falta de empatía, ¿no? Sobre todo una opción de pensar solo en ellos mismos y su propia satisfacción, su propia esta personal, ¿no? Entonces es verdad que eso ya si quieres entraremos en otro momento, porque es verdad que tiene para otro capítulo, pero sí que es verdad que eso muchas veces bueno, se ha vuelto loco, ¿no? Es verdad que existen esos casos de lo que hemos hablado antes, ¿no? El arrebato, la obcecación, esa situación así, pero en muchos casos estos asesinos en serie no están locos, ni mucho menos. Son personas que evidentemente simplemente pues experimentan un placer por la conducta criminal y simplemente por satisfacerlos por los que cometen los crímenes. Pues ya digo, puede haber habido casos, ya digo, de muchos tipos, ¿no? Incluso de jugar con la policía, ¿no? El caso que comentaba antes, asesino del Zodiaco, que enviaba cartas con códigos, etcétera, para intentar que lo descubrieran, que aparte de uno de los casos que realmente nunca se llegó a resolver, ¿no? Hay muchas teorías, pero realmente no se terminó nunca de resolver. Y es verdad que puede haber muchas motivaciones, pero es más, te digo que muchas veces hay criminales de un alto nivel de inteligencia, ¿no? Otros no, otros son, Una son bomba, personas digamos, como y corrientes y como digo, puede ser el vecino nuestro claro. de al lado. Y esto no es meter miedo, simplemente es la situación que muchas veces pues, parecía una persona normal. Es que son personas muchas veces completamente normales, ¿no? Ni mucho menos hay que pensar que son personas, te digo, ni disminuidas, ni mucho menos locas, ¿no? Como se suele decir, en términos Eh, coloquiales. Se nos está acabando el tiempo, Rafa, pero antes de pasar a una idea que los dos teníamos muchísimas ganas de contar, brevemente, cuando perdemos el paradero, dejamos los asesinatos y los homicidios a un lado, los delitos de sangre, cuando el paradero de una persona se pierde, ¿en qué momento hablamos de desaparición forzosa? Porque puede ser el caso de que la persona se marche por motu propio, pero
¿En qué momento la investigación pasa de investigar lo que podría ser una simple marcha a ser una desaparición, a ser incluso un secuestro? ¿Cuál es la distancia o en qué se diferencia, perdón, eh, esa desaparición con el secuestro? Normalmente el cambio, digamos, de matiz, digamos, incluso la investigación, etcétera, del secuestro es cuando evidentemente hay una petición para la recuperación de esa persona, para la liberación, ¿no? Que puede ser un deste económico, pero también puede ser una solicitud política o puede ser de cualquier otro tipo. Normalmente suele ser monetaria, pero no tiene por qué. Realmente ahí ya entra lo que es el secuestro. O sea, digamos que se ha sustraído un poco, se ha privado de libertad a una persona con esa intención, ¿no? Después, evidentemente, lo que habla de desapariciones, pues claro, hay muchos casos. Hay casos, evidentemente, de desapariciones que son voluntarias realmente. Y después es verdad que un dato importante que es que es verdad claro, cada desaparecido tiene una historia detrás, tiene una familia. Hay casos que si quieres también podremos tocar en esta sesión, que son casos que se nos han quedado marcados a todos, ¿no? Casos que nunca se resolvieron de desapariciones. Eh, pero claro, son un pequeño porcentaje. Muchos casos de desapariciones se resuelven, ¿no? Solo un pequeño porcentaje son lo que se llaman desapariciones inquietantes, ¿no? Que tanto policía como Guardia Civil consideran desapariciones inquietantes. Y después lo que sí comenta de diferencia de secuestro y desaparición forzosa pasa mucho ya son temas políticos, temas de que puede haber un gobierno que, claro, haga desaparecer a una persona, realmente sea una desaparición forzosa, no es un secuestro, porque no se reconoce, no hay una petición ni nada. Entonces, realmente eso evita la familia, etcétera, pueda tener un amparo penal, ¿no? Porque como no se reconoce nunca que esa persona se le ha hecho desaparecer, pues claro, las víctimas tienen, o la familia de las víctimas, pues tienen una gran indefensión en ese sentido, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en muchos casos pues se dan estos casos de desapariciones forzadas o forzosas y los casos famosos, mejor nos pueden venir, estamos de la dictadura argentina, etcétera, de otras muchas situaciones y claro, de verdad son temas pues muy dolorosos bueno, que realmente muy complicados, ¿no? Porque claro, cuando es digamos, el gobierno que normalmente es el que tiene que tener la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado para protegerte, es los que cometen el hecho delictivo, pues claro, la situación es, evidentemente pues, se torna muy complicada para que haya una reparación de ese daño a la víctima. Y por cerrar, Rafa, la prescripción, porque muchas veces la gente dice, pero bueno, este hombre o esta mujer, ¿por qué no entra en la cárcel? Han pasado 20 años ese delito ya en España, porque en Estados Unidos, por ejemplo, pues, me voy a Estados Unidos porque quizás es el país del que más podemos conocer, entre comillas, porque como tenemos tanta serialización bueno, de crímenes, de policía y demás, ¿qué es y por qué se produce la prescripción, Rafa? Bueno, la prescripción en sí es digamos que es la extinción de la responsabilidad penal porque se considera que ha transcurrido suficiente tiempo, un tiempo suficiente desde la comisión de ese delito. Aquí, bueno, hay diversas teorías. Un poco lo que sustenta eso es que teóricamente tú tendrías que, a lo mejor, castigar a esa persona con la reclusión para evitar una reincidencia. Pero a lo mejor si eso después, esa persona cometió ese acto y ya han pasado, en el caso de España, pues como comentaba, en caso de asesinato, los más graves, ¿no? Que hayan pasado 20 años, pues obviamente si esa persona no ha vuelto a reincidir, pues como que se considera que no ha habido ni una nueva alarma social que haya producido, diríamos, posterior, ni ha tenido eso. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso, particularmente, ¿no? Porque creo que la persona que comete eso quita la vida a otra persona. Evidentemente no estamos hablando aquí de que la prescripción existe para todo, existe también para delitos económicos, Sí. para el tipo de cosas, ¿no? Porque realmente lo que hablamos de esos 20 años, digamos que son para los casos más graves que están castigados entre 15 y 20 años, ¿no? Más o menos una cosa va de 5 en 5, ¿no? De las penas más graves de 15 o 20 años, pues prescriben a los 20, a los 15 las que están entre 10 y 15, a los 10 si están entre 5, y hay algunos, son las manos importantes, pues prescriben al año y poco, ¿no? O sea, esto está un poco recogido en el Código Penal. Pero te he buscado el dato de lo que me comentaba de Estados Unidos, ¿no? De por qué no prescribe ciertos delitos importantes, ¿no? En adultos, ¿no? Fíjate que te he buscado el dato de que en Estados Unidos no prescriben los delitos que sean, fíjate, asesinatos, crímenes violentos de cualquier tipo, delitos sexuales cuando la víctima es menor de edad,
secuestro, incendio e incluso falsificación. Fíjate qué amplio espectro Sí. de delitos de los que no te libra. Si un departamento de policía, gente nueva que llega e investigue, un fiscal que persiga ese delito, encuentra pruebas, te pueden procesar, hayan pasado los años que hayan pasado. Sin embargo, en España no es así. En España, pues como conocerá evidentemente, los únicos delitos que no prescriben son los delitos de lesa humanidad y los de genocidio, los que se cometan, digamos, en un conflicto armado, ¿no? Que viene de que tocamos madera, que eso nunca más volvamos a vivirlo. Y ahora, desde 2010, se incluyeron los delitos de terrorismo, se incluye la muerte de una persona. Es decir, los primeros casos de la banda terrorista ETA, ¿no? Solamente esos delitos no prescriben. O sea, si se encuentran pruebas para procesar a la persona que cometió, que se consiga demostrar que fuera responsable penal de un asesinato, esa persona cumpliría la pena, ¿no? Entonces, es verdad que esos son los casos que no prescriben en España, pero el resto no. O sea, el resto, un asesinato, y tenemos casos, ya hemos visto casos, el famoso caso del crimen de los Galindos, ¿no? Del famoso caso del cortijo en Sevilla, creo que fue, eran paradas concretamente donde estaba esa hacienda, prescribió. Y nunca supimos que si alguien dijera ahora, yo fui Yo quien fui, no cometió le ese, sucedería nada, claro. esa persona no entraría en la cárcel. Bueno, conociendo cómo estamos, seguramente sería protagonista en diferentes platos de televisión, pero no tendría ningún castigo penal, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es una cosa en la que yo particularmente no estoy de acuerdo, quizás no tan amplio como en Estados Unidos, ¿no? Pero a lo mejor, por ejemplo, los casos de delitos de sangre de los que hemos hablado, de Introducir asesinato, pues matices, claro. no deberían prescribir y que un poco las autoridades y los cuerpos policiales, incluso después las familias, que muchas veces cuando ya pasa cierto tiempo son las que realmente impulsan la investigación con criminólogos privados, con detectives también privados, etcétera, realmente tengan que estar, bueno, que yo van 19 años y medio y me llega la esa, ¿no? Hay alguna opción en la que puedes esquivar eso, pero es muy complicado. Entonces, yo creo que en algunos delitos creo que eso se podría. De hecho, creo que hubo una interpretación parlamentaria y creo que se habló de a lo mejor incluir ahí delitos sexuales contra menores o delitos especialmente abyectos, pero creo que al final pues son tipos de cosas que a lo mejor quedan muchas veces en el discurso político y quedan en nada, pero se habló de por lo menos incluir esos delitos que también son delitos muy, muy importantes, ¿no? Quizá ahora mismo en España el paso que ha sido más parecido a eso, el tema de la prisión permanente revisable, que también sí que la trataremos en otro tema, en otro de los casos que un poco se puede aplicar. Y así un poco el cambio así, digamos, más novedoso que había a nivel penal, digamos, en España en los últimos tiempos, que son para crímenes, evidentemente, pues muy, muy específicos y de muy, digamos, especialmente graves, pues sí que existe esa prisión permanente revisable, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, uno de los casos contra menores, ¿no? Delitos que se cometen contra menores. Pues Rafa, seguiría, lo que pasa es que ya no podemos porque viene más gente detrás de ti y tenemos que ir cortando porque tampoco vamos a tener 4 horas a los demás viéndonos en YouTube, en el programa. La semana que viene seguimos, que ya sé que tienes algo por ahí ya en mente y seguiremos hablando de crímenes que no solo de criminología, o al revés. Sí, efectivamente, yo creo que ya empezaremos a entrar en materia en casos de, a lo mejor de asesinos en serie conocidos, tanto en España como en el exterior, e iremos desgranando y sobre todo, ¿no?, buscando una explicación, ¿no? Porque al final yo creo que aquí lo que vamos a intentar es hacer entender por qué se producen estos actos y también, mm, y sobre todo ese mensaje positivo, cómo a lo mejor esos estudios concretos esos, digamos, buenas labores policiales y de legales, etcétera, pues han conseguido que a lo mejor no se repitan en otras circunstancias, ¿no? Entonces creo que un poco debemos mandar siempre un mensaje positivo, pero evidentemente, pues, sin mirar para otro lado, sino simplemente sabiendo que, bueno, que el mal existe y que hay que estudiarlo para intentar prevenirlo, básicamente, que es uno de los grandes, digamos, aspectos de la criminología. Pues dicho queda, Rafa, muchísimas gracias y hablamos la semana que viene. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo.